Buenos días para todos. Bienvenidos sean nuestros hermanos que están aquí físicamente, nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, bienvenidos también nuevamente. Nuestros hermanos que están conectados por Meet en esta mañana, bienvenidos. Un saludo cariñoso, y estar aquí en esta mañana es motivo de alegría, motivo de gozo y también de gratitud al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en esta mañana, uno, con vida, y dos, reunidos como familia para alabar al Señor, para exaltar su nombre, para obedecer a su palabra como Él bien nos insta, ¿no? Y aprendemos de los primeros discípulos, que dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, para compartir juntos, para alabar al Señor, y es lo que hacemos como iglesia domingo a domingo, y cada vez, no solamente los domingos, sino cada vez que el Señor nos lo permite, ¿no? Así que con esa convicción, hermanos, nos reunimos en esta mañana y ya le alabamos anteriormente, entonamos un cántico. También nos enseña la palabra de Dios que debemos alabarle y que le honramos por medio de las ofrendas. Así que le voy a pedir el favor a mi hermano Leonardo para que oremos por la ofrenda. Gracias. Padre del cielo, omnipotente, Dios todopoderoso, pues rogamos bendigas estas ofrendas, Padre Santo, porque sabemos que es para tu obra. Tú ya nos has dado, Padre Santo, y de eso es que quedamos para la obra del Señor. Dios, por favor, encamina estas ofrendas y bendice. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da también, ¿no?, de poder ofrendar. Amén. 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 Bueno, quienes están ahí de pie, por favor, quedémonos así, y y quienes puedan ponerse de pie, por favor, para dar honra a la palabra de Dios. Nos vamos a ubicar en el libro de Hebreos. Por favor. En el libro de Hebreos. Donde vamos a leer el verso 14 del capítulo 4. Capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Si ya lo tienen, pues vamos a darle lectura a todos al tiempo, ¿vale? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Amén. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos das nuevamente de estar presentados aquí delante de tu presencia, sabiendo con la convicción absoluta, por fe, de que tú estás en medio de nosotros y que estás aquí para escuchar nuestras súplicas, para escuchar nuestras peticiones, para recibir nuestra gratitud también, y para hablarnos a través de tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte y rogarte para que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta mañana, ministrándonos y ayudándonos. También, Padre Santo, te pedimos para que nos ayudes a tener un corazón dócil a tu palabra, un corazón enseñable, Señor, humilde, para aprender de ti y para recibir el mensaje que quieres transmitirnos a través de tu palabra. También te ruego para que me hagas un instrumento
útil en esta mañana en tus manos para la edificación de tu iglesia, Señor, y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, por favor. El título de este sermón, hermanos, es Sumo Sacerdote. Para quienes quieran apuntar, el título es, repito, Sumo Sacerdote. Y ya habiendo leído el texto, pues nos dice claramente, ¿no? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quisiera comenzar dando lo que nos muestra el diccionario bíblico, el significado de sumo, ¿no? Porque tenemos dos palabras en el título, sumo sacerdote. La palabra sumo significa supremo, significa altísimo y que no tiene superior, ¿no? Y la palabra sacerdote, el significado que nos da el diccionario bíblico, es el que está debidamente autorizado para ministrar en las cosas sagradas, especialmente para ofrecer sacrificios en el altar, como bien lo veremos que se realizaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también, ¿no? El sacerdote también actuaba como mediador entre el pueblo y Dios, ¿no? Entonces, eso para tenerlo como un poquito claro para saber, para poder entender el resto del tema que vamos a tratar. En Éxodo capítulo 28, del verso 1 al 3, tenemos narrado que Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Y me gustaría leerlo para que vayamos entrando en contexto. Éxodo capítulo 28, del verso 1 al 3, donde está escrito: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Amén. Amén. Bueno, ahí ya empezamos entrando en contexto, ¿no? De quién fue uno de los primeros sumos sacerdotes, que fue Aarón, el hermano de Moisés. Y quisiera comenzar por dar algunas funciones que ejercían los sumos sacerdotes en ese entonces, ¿no? Una era realizar ofrendas de paz, realizar ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, entre otras muchas más funciones que tenían los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Tanto en Éxodo como Levítico, Número y Deuteronomio, hermanos, nos habla al respecto de todas estas funciones que ejercían tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote. Veamos, por ejemplo, lo que nos narra el libro de Levítico al respecto, en Levítico capítulo 5. Así, resumiendo, porque son muchos los pasajes que nos hablan, entonces quiero citar dos nomás para no alargarnos, pero si cuando tengamos un tiempo podemos echarle un vistazo a los libros que mencionaba, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y ahí tenemos especificadas muchas de las funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 5, del verso 14 al 19. Habló
más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, o sea, que lo haga por ignorancia, ¿no? Recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿no? Y asimismo el desconocimiento de la palabra o de la ley de Dios tampoco nos exime. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara, y en Romanos capítulo 2 del verso 11 en adelante tenemos escrito en palabras del apóstol Pablo que la ley de Dios, que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces dice: si aún sin hacerlo a sabiendas es culpable, llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Amén. Asimismo tenemos en Levítico 9:7, más adelante también, es un pasaje corto que quiero leerlo también, Levíticos capítulo 9, verso 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar. Recordemos que Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote de ese entonces, ¿no? Entonces, y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Amén. Y son muchos los pasajes que podríamos citar donde tenemos las funciones, una de las tantas funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, esto es en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos pues nos recuerda estas mismas funciones. Y en Hebreos capítulo 5 del 1 al 3 nos cita estas mismas palabras que estamos leyendo, o sea, nos ratifica, ¿no? La voluntad de Dios para el pueblo, ¿no? Para los sacerdotes, ¿no? Las funciones que ellos tenían en ese entonces. Segundo, quiero continuar hablando sobre de qué pueblo se elegía al sumo sacerdote, porque había un pueblo en especial del cuales eran elegidos los sacerdotes. Y con respecto a esta pregunta, hermanos, pues la Escritura, la palabra de Dios también, en ella encontramos las respuestas. Y más exactamente vamos a leer Números capítulo 3 del verso 5 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Números capítulo 3 del verso 5 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos
le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Es decir, el oficio del sacerdocio era encargado exclusivamente a los levitas y a sus descendientes, Aarón y a sus hijos, o sea, a su descendencia. Y es importante resaltar lo que terminaba diciendo el verso 10, dice, y el extraño que se acerque morirá. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esta advertencia? Porque se tenía que hacer como Dios lo ordenó, no como a mí me parezca o como yo crea que es. Y eso pasa también cuando, si lo trasladamos al llamamiento de quienes ministran la palabra de Dios, ¿no? Deben ser llamados por Dios. No nos podemos autollamar para decir, no, es que yo tengo la capacidad de hacer esto, entonces voy a empezar a predicar y voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. No debiéramos, ninguna persona debiera hacer eso, porque debe ser llamado por Dios, debe ser encargado por Dios. Más adelante en Números 18, del verso 6 al 7, tenemos otra referencia al respecto también. Números 18, del verso 6 al 7. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Vuelve y repite, ¿no? O sea, son pasajes que nos ratifican, que nos confirman que el sacerdocio en el Antiguo Testamento lo realizaban los levitas, los hijos de Israel, y más exactamente los que pertenecían a la tribu de Leví. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, ¿no? Y la tribu de Leví era la encargada del sacerdocio. Por eso ellos no poseían heredad, porque eran los encargados del sacerdocio. Amén. Amén. Bueno, permítanme un segundito, porque se nos... Bueno, como bien leíamos en Números 18, del verso 6 al 7, ¿no? Nos ratifica una vez más la palabra de Dios, que quienes eran los encargados del sacerdocio eran los levitas, y especialmente los levitas, ¿no? Pertenecientes a la tribu de Leví. Así que en estos pasajes, hermanos, hemos visto claramente cómo Dios mismo ordenó tanto las funciones de los sacerdotes como de dónde debían ser escogidos o nombrados, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento vemos la participación también de algunos sacerdotes, como el tan nombrado Caifás, ¿no? Que era el sumo sacerdote de la época de nuestro Señor Jesucristo, quien era yerno de Anás, que también era sumo sacerdote, ¿no? Y algo interesante que nos deja ver la historia y la misma palabra de Dios es que estos dos personajes fueron quienes estuvieron en pleno ejercicio
en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que estuvo mientras estuvo en la tierra, ¿no? Y quienes se confabularon también y planearon dar muerte a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 11, del verso 45 en adelante. Ahora, en el pasaje base, hermanos, el escritor de Hebreos nos habla de un sumo sacerdote, de un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y puntualiza claramente que es Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que es nuestro Señor Jesucristo quien da por terminado el sacerdocio levítico. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9 del verso 1 al 5. Hebreos capítulo 9 del verso 1 al 15. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Con este pasaje vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo como sacerdote por los pecados de toda la humanidad. Y con ello pues da por terminado el sacerdocio levítico, ¿no? Porque nos habla de un segundo pacto, de un nuevo pacto. El sacerdocio levítico hacía parte del antiguo pacto,
Pero Cristo viene a ofrecer su vida en sacrificio en el segundo pacto y da por terminado el sacerdocio levítico. Existe, ahora quisiera hablar de algunas diferencias, ¿no? Porque existe una gran diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Cristo, nuestro sumo sacerdote también. Y quisiera hablar de algunas diferencias, ¿no? Que son bastante notorias en la palabra de Dios. Una de ellas es que, a diferencia del sacerdocio levítico, que se dio por terminado, porque en la medida que iba muriendo cada sacerdote, pues tenía que ser reemplazado, ¿no? El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es eterno, es para siempre. Si es para siempre, pues por lo tanto es eterno. Y vamos a leer lo que nos dice al respecto de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, verso 17. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Y este es un pasaje que el escritor de Hebreos nos cita del Salmo 110, verso 4, que donde estaba ya escrito que íbamos a tener un sacerdote eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Otra característica, otra diferencia es que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable. O sea, es para siempre y es inmutable. O sea, quiere decir que no cambia. Siempre es el mismo. Como decía anteriormente, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas, en la medida que iban falleciendo, pues iban siendo reemplazados por otro, que necesariamente tenía que ser de la tribu de Leví, hijos del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, es que el sacerdocio que vemos en la Iglesia Católica no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Es una imitación, es una copia de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Porque ¿quién nos garantiza que los sacerdotes, todos los sacerdotes que ofician en la Iglesia Católica son hijos de Israel o son descendientes de Leví? Eso queda entredicho, ¿no? Entonces el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable, es decir, no cambia. Y eso lo podemos leer claramente en Hebreos capítulo 7, verso 24. Dice, mas o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, desde el verso 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, fueron muchos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Es decir, que no cambia, que siempre es Él, porque se ofreció en sacrificio por nosotros. Recordemos que el oficio, uno de los oficios de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, era ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado. Pero una vez nuestro Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente en ofrenda en la cruz del Calvario por nuestro pecado, pues ya no hay más sacrificios que ofrecer. ¿O qué puede el hombre ofrecer por el pecado? ¿Qué sacrificio puede ofrecer el hombre por el pecado? Ninguno. El único sacrificio que Dios acepta por el pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no sé si ustedes recuerdan uno de los recitales que recitan en la Iglesia Católica, donde dice, ofrecemos este sacrificio mío y vuestro.
O sea, ¿qué podemos ofrecer nosotros como seres humanos por el pecado? Absolutamente nada, nada. Por eso, el único sacrificio, repito, que Dios acepta por el pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Además de ser eterno, de ser inmutable, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, hermanos. ¿Por qué? Es perfecto porque la palabra de Dios nos muestra que el sacerdocio de los levitas pues era defectuoso. Y tenemos el testimonio en el Nuevo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de muchos sacerdotes que se apartaron de Dios, que hacían pecar al pueblo y que ofendían a Dios. Y eso que eran los encargados de dar el mensaje de Dios. Recordemos a Caifás. Era el sumo sacerdote de la época. Era el encargado de dar a conocer al pueblo la palabra de Dios. Pero lo que hizo fue confabularse para dar muerte a Jesús. Y lo tenemos ahí claramente en el Evangelio de Juan, ¿no? En Hebreos capítulo 7 dice, 7:11 está escrito: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, si la perfección se hubiera dado con el sacerdocio levítico, no hubiera habido necesidad ninguna, no hubiera habido necesidad de que se levantara el sacerdocio levítico, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso está claro. Y si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, con el sacerdocio levítico no hay perfección. Porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, está bastante claro, hermanos. Más adelante en Hebreos capítulo 8, verso 7 también dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el primer sacerdocio hubiera sido sin defecto, es decir, hubiera sido perfecto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, como era imperfecto, no era perfecto, pues había la necesidad de un sacerdote, de un sumo sacerdote que fuera perfecto como lo es Cristo. Amén. Amén. Y luego vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 9 del verso 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. En estos pasajes vemos claramente, hermanos, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, además de ser eterno, ¿cierto? Además de ser inmutable, es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? No tenía pecado. Porque Cristo se perfeccionó. Cristo se perfeccionó. Dice la Escritura que Hebreos
perdón, en Hebreos, dice la escritura en Hebreos, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, o sea, sin pecado. Hebreos 4:15. Dice también que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y ya lo leíamos, ¿no? Y lo podemos leer también en Hebreos capítulo 10, del verso 12 al 14, donde está escrito: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso es perfecto el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados, es decir, a los que nos apartamos del mal, a los que depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Con una sola ofrenda, mientras que el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer muchas ofrendas y hacer expiación por el pecado y ofrenda por el pecado, y cada vez que pecaban tenían que hacer un ofrecimiento a Dios. Pero Cristo no necesitó sino de un solo sacrificio para hacernos perfectos a todos los santificados. Por eso es que los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levitas, hermanos, no quitaban los pecados. Y eso lo vemos en Hebreos 10:4, claramente dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y en Hebreos 10:11 también dice, más adelante: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. La palabra de Dios es bastante clara, hermanos, sumamente clara. Y Cristo se perfeccionó, por eso es perfecto. Y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él estuvo en este cuerpo de carne que cada uno de nosotros tenemos. Y tenemos los pasajes en Mateo, en los evangelios, de cómo Satanás, en sus momentos más débiles, por los que pasaba nuestro Señor Jesucristo, lo tentó, ¿no? Y si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, lo puede hacer con nosotros también. Por eso debemos estar firmes. Y eso es algo a lo que el texto base termina diciendo, hermanos, ¿no? Como bien leíamos en el texto base, el autor de Hebreos, después de hablarnos sobre el sumo sacerdote y todo lo que hemos meditado, terminando el verso 14 dice: retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que debemos guardar ese depósito de fe que tenemos. Es uno de los tantos pasajes también que nos instan, hermanos, a guardar, a permanecer, a perseverar en la fe, a perseverar en las enseñanzas y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que tenemos que hacer todos los días, día tras día, día tras día. Perseverar, permanecer y retener nuestra profesión, ¿no? Porque la fe es algo que debemos vivir todos los días. Todos los días debemos ejercer fe. Todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos
conflictos, todos los días vamos a tener tropiezos y vamos a tener que tomar una decisión delante de Dios en cada situación que se nos presente, hermanos. Amén. Amén. Es el pasaje que tenía el tema que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos, y pues me gustaría instarlos de verdad para que seamos agradecidos con Dios y para que valoremos y tengamos en alta estima a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y precisamente, hermanos, el día de hoy tenemos la oportunidad de dar testimonio público de nuestra fe. Y más que de nuestra fe, es de la comunión que tenemos con Dios. Y esa comunión es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la iglesia, la comunión que tenemos con nuestros hermanos, esa común unión. Y es lo que celebramos en la Santa Cena, hermanos. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y anunciamos su regreso. Porque esa es nuestra esperanza, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, pues Dios nos hace una invitación, hermanos, para que ninguno de nosotros dejemos de participar de la Santa Cena. Pero es importante también, sumamente importante, hermanos, que nos hagamos un autoexamen, una autoevaluación de cómo es nuestra relación con Dios, de cómo es nuestra comunión con Él, de cómo es nuestra comunión con nuestros hermanos. Y yo quiero invitarlos para que por favor nos dirijamos a Dios y le pidamos que nos ayude a examinarnos cómo han sido nuestras actitudes con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Porque el testimonio que vamos a dar hoy es de que tenemos comunión con nuestros hermanos, con la iglesia, y que tenemos comunión con Dios. Cristo se ofreció voluntariamente en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, para quitar del todo nuestros pecados. Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Nunca más. Cuando nos arrepentimos sinceramente y nos apartamos de dicha práctica. Y hoy tenemos una oportunidad más para enmendar y para corregir. Si tenemos algún conflicto con algún hermano, con alguna persona, pues es la oportunidad para ponernos en paz con Dios, hermanos. Si esa persona no está aquí, pues podemos comprometernos delante de Dios. Señor, me comprometo a ponerme en paz con esa persona, paréjame el tiempo, quiero hablar con esa persona, quiero arreglar las cosas. Es cuestión de decisión, hermano, de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Amén. Y que le pidamos a Dios que nos ayude. Así que dirijámonos a Dios, hermanos, y pongámonos en paz con Él. Amén.
los elementos que usamos en la celebración, en la conmemoración de la Santa Cena, hermanos, porque es algo simbólico, no es literal, es el vino y el pan, como símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como símbolo, simbólico, no es literal. Son los mismos elementos que nuestro Señor Jesucristo usó en la última cena con los apóstoles. Y mientras repartimos el vino y el pan, yo quisiera leer un pasaje del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Quisiera pedirle el favor a alguno de mis hermanos para que oremos por el vino y el pan, como símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Alguno de mis hermanos que está conectado quisiera orar por el vino y el pan? Adelante, hermano Andrés. Actives por favor su micrófono. Gracias, Padre Santo, Señor, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, Señor, y habernos dejado instrucciones tan claras, Señor, para seguirlo a Dios. Gracias, Padre Santo, por dejar estos símbolos, Señor, para recordar tu muerte y en la cruz, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a cada uno en nuestras debilidades, en nuestros problemas, Señor, en nuestras debilidades, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo, cuando era la hora de compartir la última cena, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada.
Participemos del vino, hermanos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si alguno está agradecido, súper agradecido y quiere manifestar su gratitud a Dios, adelante. Si quiere manifestar su gratitud a Dios mediante una oración, pues la acompañamos en oración. Gracias, Padre del Cielo, por la bendición de podernos reunir, Señor, para compartir, Señor, la Santa Cena. Gracias por haberla instituido y por dejarnos ese mandato, Señor, porque es una bendición, Señor, en la cual tenemos comunión con Dios, comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos. Y al participar del pan y del vino, Señor, recordamos, Señor, el sacrificio tan grande que tú has hecho por la remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor, por haberlo hecho con tanto amor, Señor, por no haber tenido en cuenta, Señor, nuestro pecado, por haber hecho la voluntad del Padre, Señor, por ser sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto que traspasó los cielos y se presentó en el lugar santísimo, Señor, habiendo derramado su sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber soportado la burla, el escarnio, Señor, la incomprensión de la humanidad, Señor, ante ese sacrificio tan grande, Señor, que demostraste, Señor, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a llevar una vida de gratitud, Señor, de santidad, Señor, recordando ese amor manifiesto en la cruz del Calvario, Señor, que perdona nuestros pecados, que nos da la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, que quita nuestro pecado, Señor. Gracias por cargar en tu cuerpo toda nuestra maldad y nuestra transgresión, y por haber derramado tu preciosa sangre, Señor, para ser nuestro sustituto, Señor, para perdonar nuestros pecados, para hacer la propiciación por nuestros pecados, Señor, ante el Padre. Muchas gracias, Señor, Amén. por ese sacrificio tan grande. Te doy muchas gracias, amado Dios, por ese amor tan grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Señor, por darnos ese ejemplo de obediencia, Señor, ante el Padre, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, que no lo merecíamos, Señor, al entregar tu cuerpo, Señor, a ser ultrajado, Señor, por culpa de nosotros. Ayúdanos a reconocer cada día, Señor, ese sacrificio tan grande, y permite que valoremos eso cada día, Señor. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos en este momento tan especial que es la Santa Cena que nos dejaste instituida, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que los ayude en cada momento, en cada situación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. ¿Alguien más? Padre Celestial, te doy gracias porque tú me diste esa oportunidad y esas fuerzas para poder venir a oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque también Él me ayudó en los momentos más difíciles que tuve. Señor, gracias, Padre amado. Gracias por tu misericordia y bondad y por
que tú derramaste tu sangre por nosotros para lavarnos nuestros pecados y dar a ti, Señor, toda esa misericordia que nos da aquí cada día que vengamos aquí a tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano Leonardo. Juan Dios, muchísimas gracias, Padre Santo, por haber sacrificado, por haberte ofrecido por nosotros. Y ese sacrificio hubiese sido completamente imposible. Y Dios, muchas gracias por aguantar, por nosotros, por el amor que tienes para con nosotros. Por favor, ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo rogamos, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, verdad que es un privilegio y no hay palabras, ¿no? No hay palabras para expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que hace por cada uno de nosotros, ¿no? Por su fidelidad, por su paciencia, por su amor, por su bondad, porque a pesar de que no hacemos lo que debiéramos hacer y como lo debiéramos hacer, Dios sigue dándonos una y otra oportunidad, ¿no? Cada día que despertamos es una oportunidad para agradecer a Dios y para buscar corregir y enmendar lo que estemos haciendo mal. Y yo quiero invitarlos para que hagamos una oración final y demos gracias al Señor. Amado Dios, nos dirigimos a ti una vez más, Señor, con respeto, con reverencia, reconociéndote como nuestro único Dios, Dios verdadero, porque no hay otro Dios igual a ti, Señor, en grandeza, en poder, en sabiduría, en conocimiento, en amor, en paciencia, en bondad, en justicia, porque eres un Dios justo, sumamente justo y bueno, Señor. Te alabamos y engrandecemos tu nombre en esta mañana y te agradecemos por todo lo que nos permites hacer, por todos los beneficios que nos das aun cuando no los merecemos, Señor. Te agradecemos también por tu palabra que nos recordaste el día de hoy, Señor, y te pedimos para que nos ayudes a seguirla amando, Señor, a seguirla guardando en nuestro corazón, a seguir guardando ese depósito, Señor, a seguir permaneciendo en tus enseñanzas y a ponerla por obra, que es lo más importante, Señor, a creerla, a ponerla por obra, a vivirla en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de mis hermanos reunidos en esta mañana, a nuestras familias representadas aquí hoy también, y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, Señor. Por favor, bendícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces y es tu palabra la que predicamos. Amén y amén. 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 Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.